muchas dudas si se iba a lograr por la situación actual que tiene Conavip y las bibliotecas populares, pero bueno, se pudo. Así que acá estamos. Bueno, muy felices de que Museo Casero nos haya propuesto como espacio para la presentación de este libro. Así que muy lindo que estén acá, Cristian, el coordinador general de los museos de Bahía, de los museos municipales, Cristian Díaz, y otras tres muchachas que van a estar charlando. Y bueno, qué mejor que ir a este lugar, en Bellavista, para presentar esto que habla sobre el Boronat, ¿sí? Cristian me había preguntado si estaba segura. Me dice, Mai, ¿vos estás segura que Bellavista, que el Boronat tiene parte de Bellavista? Sí, tiene una parte de Bellavista, una parte de la falda, en lo que es el mapa de los barrios. Entonces digo, sí, quédate tranquilo porque es algo que habíamos mirado el año pasado también para estar seguros, por otro libro que estuvimos presentando muy lindo, y bueno, teníamos esa seguridad. Así que bueno, Ale, ¿querés decir algo? No, estamos muy contentos que estén acá presentes. Bueno, el tema de la memoria, que lo hemos trabajado bien acá con la vicepresidenta, que es la gestora de eso, en parte de la idea de hacer ahí ese recordatorio por los 50 años, que todavía sigue latiendo fuerte en los corazones de cada uno de nosotros, y bueno, que sea un espacio también, un reservorio de la memoria a través de los libros y a través de los hechos que jalonan nuestra historia. Bueno, Cris, todo tuyo. Muchas gracias. Yo voy a ser breve, agradecerles primero a todos y a todas que hayan venido hoy a la presentación de este primer fanzine, a la biblioteca. Por supuesto que nos recibieron de manera fenomenal desde que hicimos la propuesta de presentar este primer fanzine del año, que tiene que ver sobre el Boronat, algo que desde Museos Caseros venimos trabajando desde hace un par de años. Museos Caseros tiene ese tiempo de vida, tiene 3 años. Nos estamos mudando ahora, estábamos en Villamitre, en Caseros 1555, pero a partir de la semana próxima vamos a estar en el Parque de la Ciudad, dentro del Museo de Ciencias, conviviendo y compartiendo casa con el Museo de Ciencias Naturales que está en el Parque de la Ciudad. De Museos Caseros, como les decía, venimos trabajando con una de las líneas de trabajo, es el arroyo Napostá en toda su extensión en Bahía Blanca, y desde el patrimonio natural y el patrimonio cultural. Desde el patrimonio cultural hemos trabajado en otros momentos el entubado, que lo vamos a volver a trabajar este año, pero el primer trabajo de este año tenía que ver con Eva, que es quien escribe el fanzine, quien hace la investigación, quien dirigió una caminata por el Boronat también para seguir sumando material para este fanzine, y ahora finalmente podemos ver este libro acá. Lo que yo quería decir, más que ahora ya le cedo la palabra a Eva para que la pueda presentar a Virginia y a Diana y se metan de lleno con el material de este fanzine, es que nosotros empezamos ya en el 2024 presentando una editorial de Museos Caseros, que ahí tenemos uno de esos libros. Después se nos hizo muy complicado poder seguirlo editando como en la manera que queríamos editar esos libros, y ya el año pasado trabajamos con el formato de fanzine. Y este año decidimos lanzar, y vamos a estar haciendo todos los meses, una presentación de un nuevo fanzine. El fanzine que después lo van a poder ver, se lo van a poder llevar con alguna colaboración para poder seguir alimentando los fanzines que queremos seguir haciendo. Se lo muestro rapidito. Estamos muy contentos, todo el equipo. Eva, Paula, Daniel y Sofía, ese es todo el equipo de trabajo de Museos Caseros. El fanzine es este pequeño libro que tiene adentro una postal, un sticker, que lo van a tener ahí también, y un mapa hecho a mano. Todo lo armamos nosotros, lo que nos interesa trabajar mucho de Museos Caseros, por eso este formato nos viene bien. Estoy hablando de la editorial para que después lo puedan seguir viendo los sucesivos números que saquemos, que presentemos. Tiene que ver con ese trabajo hecho entre todos y a mano. Este primero
lo dejo acá, lo podrán consultar y le cedo la palabra ya a Eva para que pueda meterse con la presentación de este fanzine en particular. Bueno, hola a todos y a todas. Yo voy a empezar un poco con la presentación y ya les voy a ceder la palabra a Dai y a Bir, que se sumaron a seguir charlando un poco de este tema. El tema que abordamos en el fanzine es las marcas de la represión y los lugares de memoria en lo que hoy en día llamamos Parque Boronat. Para eso justamente trajimos a Bir y a Dai, que se sumaron con mucha buena onda, porque las temáticas que abordamos tienen que ver con las temáticas de investigación de ellas dos. Voy a presentar, lo voy a leer así no me olvido de nada, las voy a presentar a ellas y después les voy a contar un poco cómo se hizo este libro. Virginia Dominella es profesora y licenciada en Historia por la Universidad Nacional del Sur, doctora en Historia por la Universidad Nacional de La Plata, es docente del Departamento de Humanidades, también de la Universidad Nacional del Sur, integrante del Centro de Estudios Regionales y secretaria de redacción de la revista Cuadernos del Sur. Su investigación indaga las relaciones entre catolicismo y política en la historia reciente desde Bahía Blanca, haciendo foco en las trayectorias, las sociabilidades y las experiencias de los protagonistas. Ha escrito un libro en 2020 que se llama Jóvenes Católicos Contestatarios, Religión y Política en Bahía Blanca, 1968-1975. Y junto con Lucía Bracamonte, en 2025, otro libro que se llama Vínculos Religiosos, además de publicar capítulos de libros y diversos artículos en revistas de su especialidad. Y después, Diana Pardo, que es profesora en Historia por la Universidad Nacional del Sur, es estudiante avanzada también de la licenciatura en Historia de la universidad y ha participado en distintos proyectos de extensión e investigación en el Departamento de Humanidades, y su investigación indaga en el proceso de erradicación del barrio 17 de agosto y su relocalización en Villa Harding Green entre las décadas del 70 y del 80. Ellas dos ahora van a estar charlando un poco de esto. Yo brevemente, no me quiero extender, quiero contar justamente que este fanzine en principio es una forma de divulgar esto que estuvimos trabajando en el museo, y tal vez de intentar desde nuestro lugar como institución visibilizar lo que sucedió, lo que hoy vemos como un parque recreativo en la década del 70, en la última dictadura. Es un producto colectivo y artesanal, porque si bien en la tapa dice mi nombre, lo cierto es que llevó horas de trabajo de todos nosotros, particularmente Dani, que hizo todo lo que hay adentro, los diseños, hizo unos mapas a mano de todos los fanzines, los hizo a mano, y también nosotros que cortamos las hojas, abrochamos, escribimos arriba cuando nos daba el tiempo, nos pasábamos las cosas para seguir anotando. Es todo artesanal. Fue la posibilidad que tuvimos también de hacer 40 ejemplares, fue haciéndolo nosotros. El contenido que tiene, para adentrarme un poco, tiene como dos partes. Una primera parte que trata de reconstruir las marcas de la represión, particularmente lo que sucedió en septiembre del 76, que fue la masacre a 4 jóvenes militantes, a media cuadra de lo que hoy vemos a partir del Parque Boronat, que es en Catriel 321, que se hizo pasar por un enfrentamiento armado, que de eso vamos a estar charlando con Virginia. Y por otra parte, y también la erradicación justamente y el desalojo de un barrio que había en donde hoy está el Boronat, que muchas veces no sabemos, porque no solamente la dictadura invisibilizó el arroyo mediante el entubado, y es muy difícil ver que hoy darse cuenta que por abajo de donde estamos pasa un arroyo, sino que también habitaban un montón de familias en ese momento y fue violentamente erradicado. Y la segunda parte trata de ver, los lugares de la memoria que hay en el lugar, y si hay algunos, si faltan, y de qué manera están. Por eso justamente el libro es como el resultado de varias acciones. En principio, la inicial, que fue la de lectura, ver qué se había hablado sobre esto, ver documentales, leer noticias también, y así reconstruir un poco los hechos. Esa fue la primera parte, y también en el marco de esto que decía Cristian, que venimos trabajando con En la Posta desde hace un tiempo, y nos preguntamos, fuimos como el museo y todos mis compañeros fueron trabajando diversas partes de La Posta y diversas zonas. ¿Qué pasó acá? Era la pregunta. Y en base a eso fuimos leyendo también
como leyendo textos más que hablen de la coyuntura y la particularidad bahiense en toda la represión de la última dictadura. Una segunda instancia, que ya lo nombró Cristian, fue hacer una caminata, caminar por el lugar y ver qué había en el lugar, qué nos da cuenta de eso que pasó. En la caminata lo que dimos cuenta es que del barrio 17 de agosto no encontramos nada, no hay forma de darse cuenta que ahí vivía gente, es como si no existiera. Y después, sobre la masacre de Calle Catriel, hay distintas marcas, todas completamente deterioradas, pero hay alguna que otra referencia. Justamente en esa caminata vimos que hay una escultura que fue hecha en el 2011, y eso dio paso a la otra acción que hicimos, que fue entrevistar a Esteban González, que fue uno de los artistas de esa escultura. Y ahí charlamos con Esteban. En el fanzine está una parte de la entrevista, no toda, porque es una entrevista interesantísima como para seguir trabajando sobre el proceso creativo, que una de las preguntas era cómo eligieron, por ejemplo, los materiales, algo básico, y no fue una elección, fue lo que nos gestionó la hermana de Zulma Matskin, que fue una de las víctimas, y no fue una elección creativa, fue lo que había y lo hicieron con eso. Así como también preguntarnos por el vínculo con las familias en ese proceso, y también más abarcativo, bueno, cómo él como artista vivió hacer ese proceso y cómo piensa si el arte puede ser una herramienta para la memoria, y bueno, y charlamos un poco de eso. Luego de todo ese proceso, ahí es que yo termino de escribir esas páginas de la que trata el fanzine. Ahora las voy a dejar a Vir, en principio, para que nos cuente un poco cómo la masacre de Calle Catriel fue un caso para explicar también la modalidad represiva de la última dictadura, y después vamos con Dai. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que es un placer enorme estar acá acompañando a Eva en la presentación del fanzine. Cuando recibo la invitación y leo el fanzine de antemano, pensaba esto, ¿no? De qué manera estos acontecimientos y estos procesos que Eva mencionó en relación a lo que hoy es el espacio Alboronat, digo, la masacre de Calle Catriel, la erradicación del barrio 17 de agosto y toda una serie de persecuciones y detenciones a las personas que vivían en esa villa, en ese asentamiento, en el 78, nos permiten un poco condensar, ¿no? Varias cosas del terrorismo de Estado tal y como se implementó en nuestro país entre el 75 y el 83, ¿no? Así que voy a hacer eso, voy a hacer ese ejercicio de pensar sobre todo la masacre y lo que pasó en torno a la masacre, para hablar una vez más de esto, de la represión, de los objetivos de esa represión, de las modalidades, de las víctimas. Bueno, en principio aclarar de qué hablamos cuando hablamos de terrorismo de Estado, ¿no? Un concepto que nace gracias a los organismos de derechos humanos, ¿no? Que empiezan a buscar y a entender qué estaba pasando, y después eso pasa al ámbito de quienes estudiamos estas cosas, pero podemos pensarlo como un sistema de represión y de aniquilamiento que es sistemático, que es coordinado, planificado por agentes e instituciones del Estado, particularmente las Fuerzas Armadas, con el Ejército a la cabeza, ¿no? O sea que hablamos de terrorismo de Estado y tenemos que pensar en racionalidad, planificación, sistematicidad y agentes del Estado. Esos agentes a veces actuaban, bueno, digo, ¿no? El Ejército a la cabeza, pero implicaba un pacto de sangre, ¿no? Que después habilita el pacto de silencio, entre todas las Fuerzas Armadas y de seguridad. Pero quien tiene el control operacional de esto es el Ejército. Si pensamos en los modos en que se llevó adelante la represión, hay una característica que es muy
importante y que sale cuando escuchamos testimonios, ¿no? de sobrevivientes o testigos, que es esta articulación o esta combinación entre prácticas represivas clandestinas y secretas con, al mismo tiempo, el carácter abierto y público, ¿no? de acciones represivas, que tienen una finalidad disciplinadora, ¿no? Esto de ostentar poder, ostentar las armas, ¿no? Y otras, o ir con el, digamos, a cara, o sea que las fuerzas represivas van, ¿no? mostrando su uniforme, sus rostros, sus identidades. Bueno, eso está hablando de esa combinación, ¿no? de lo que se expone y de lo que se oculta, de lo que se muestra y de lo que se mantiene en secreto. Por ejemplo, el secuestro de Zulma, que ocurre el 19 de julio del 76, fue en su lugar de trabajo a plena luz del día, a media mañana, al mediodía. Ella trabajaba encima al lado de la municipalidad, digamos, en el centro. El secuestro de Manuel Tarchisky es de noche, pero va al ejército uniformado. Tal es así que el padre, cuando le escribe una carta a Aspitarte, que era el que estaba a cargo, ¿no? del 5º Cuerpo de Ejército, le dice, bueno, me animo a consultarle porque la gente que vino a mi casa estaba uniformada con el uniforme del ejército. Y después, en estos casos, vemos el circuito represivo que fue predominante, ¿no? que arranca en el secuestro y que termina en la desaparición, pasando por los centros clandestinos de detención, que son un poco el núcleo de la represión ilegal, ¿no? Estos 4 jóvenes fueron secuestrados entre junio y julio del 76. Para los secuestros era muy importante la actividad de los agentes de inteligencia, que eran los que seleccionaban a las víctimas, ¿no? a través de información que iban recolectando entre la vigilancia, la infiltración en organizaciones y la tortura a los compañeros, ¿no? Después entraban en acción los grupos de tareas, que son las patotas, que secuestraban y trasladaban a las personas vendadas y atadas a, en este caso, la escuelita, que es el centro de detención más grande, por donde pasaron más personas, creo, ¿no, Ale? No sé si baterías que se arriba en cuanto a cantidad de víctimas de la zona, ¿no? Y estaba en el predio del 5º Cuerpo de Ejército. Esas patotas, además de secuestrar, muchas veces llevan adelante acciones del delito común, como los robos, ¿no? A Zulma Maskin y Alejandro Mónaco, que era su pareja, secuestraron un poco más tarde, le desvalijan la casa, y quien se lleva todas las cosas es un camión del ejército, ¿no? La camioneta que manejaba Juan Carlos Castillo, secuestrado con Fornasari, con Pablo Fornasari, con Gatica, también es robada y después reutilizada para estas cosas por personal del ejército. Después de los secuestros, decía, viene la etapa de los centros clandestinos de detención. Mencionaba la escuelita. Fíjense que la escuelita, como otros tantos centros clandestinos, quedaba en dependencias de las Fuerzas Armadas, del Ejército, del 5º Cuerpo de Ejército en este caso. En las afueras de la ciudad, no tan lejos, pero digamos que no están en el centro de la ciudad como otros centros clandestinos, como, no sé, el Pozo de Rosario, que está en el centro de la ciudad, en una calle angosta. Esto había que recorrer un cierto tramo para llegar a este lugar, ¿no? Que capaz que no quedaba tan al paso como ahora, ¿no? Nosotros salimos a andar en bici, a caminar por la Carrindanga, en ese momento por ahí era otra, parecía más lejos, ¿no? Bueno, por lo que sabemos hasta hoy, la escuelita fue uno de los más de 600 centros clandestinos de detención que se desperdigaron en casi todos los rincones del país. La mayoría comienza a operar plenamente en el 76, y en el caso de la escuelita
arranca, y de otros, ¿no? Arranca las operaciones, estas que repasábamos, de una manera más improvisada, y después los centros clandestinos se van como adaptando y sufren transformaciones, ¿no?, del espacio para adaptarlos a ese fin de maquinaria de la muerte. En el caso de la escuelita eso fue bastante sencillo porque sobre la base de una casa chorizo, con 2 habitaciones de piso de madera, una cocina, un baño, una habitación adelante que era la sala que después se utilizó como sala de torturas, una galería, un patio con un aljibe. Lo que se hizo para convertirlo en centro clandestino es hacerle un muro perimetral, ¿no?, quedando adentro del muro ese árbol gigante, el eucalipto que vemos, ¿no?, cuando pasamos por ahí. Ese lugar, como los más de 600 centros clandestinos, tenía la finalidad de alojar de una manera transitoria a esas víctimas para sacarles información útil a través de la tortura y distintas formas de tormento, para desarticular las organizaciones político-militares y sus redes, ¿no? En el caso de Zulma y de tantas mujeres, también fue sometida a abuso sexual. Y en el caso de Zulma y de Manolo Tarczycki, sufrieron un hostigamiento particular por su condición de judíos. Eso también ocurrió con otras víctimas en otros centros clandestinos de detención. Bueno, la escuelita y muchos de estos lugares fueron sobre todo utilizados en el primer tramo de la dictadura, entre el 76 y el 78, y luego desmantelados o porque los descubrían o porque se venía la coyuntura del mundial o, sobre todo, la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así que la escuelita ahí fue desmantelada y, bueno, por eso no hay un edificio que hoy veamos que quede, ¿no? Y incluso hay varios testimonios de conscriptos que durante los años siguientes contaron como una de las tareas era llevar los restos de ladrillos y demás de lo que fue la escuelita a unos metros, unos 200 metros, tal es así que por mucho tiempo se pensó que la escuelita funcionaba en lo que diríamos el tambo, ¿no?, esa construcción que quedaba a estos 200 metros. Y fue en el marco del peritaje judicial que hizo el equipo de arqueología de la universidad, con 60 voluntarios que eran graduados, estudiantes, se pudo, triangulando y combinando las evidencias, ¿no?, de los testimonios orales, del georradar y de lo que mostraba el plano de catastro, se empezó a excavar como hipótesis el primer espacio, y bueno, se determinó que la escuelita había funcionado ahí y no en el tambo. Y eso fue prueba judicial, una prueba contundente que mostró que ese espacio había existido y no era una mentira de 300, 400 personas que lo venían denunciando desde entonces, ¿no? Bueno, ¿cómo termina entonces el circuito represivo? En la desaparición forzada, que es la modalidad represiva específica de la Argentina, ¿no?, en estas dictaduras del Cono Sur, estas dictaduras de seguridad nacional que comparten algunas características. Bueno, otras son particulares. La desaparición forzada sería como el rasgo más saliente de la forma en que la represión en esos años se implementó en nuestro país. Eso implicaba este ingreso y la mayoría de las veces la muerte en este circuito represivo, pero sobre todo el borramiento de las identidades de las víctimas, de los cuerpos de las víctimas y de las marcas del delito, digamos, de las evidencias y los registros de esa actuación clandestina, ¿no? Y después estaba el problema de qué hacer con los cuerpos, y ahí es que nos encontramos con los casos de los vuelos de la muerte, no tanto en esta zona, sino en los centros clandestinos más cercanos al Río de la Plata, o en la zona más al norte de la provincia de Buenos Aires. Las inhumaciones en cementerios, en baldíos, ¿no?, o en dependencias militares, ¿no? Ahora estamos todos conmovidos por el hallazgo
hace rato que sabíamos del hallazgo de algunos restos humanos en lo que fue una fosa inmensa que intentaron desmantelar, pero quedaron las cosas que se le escaparon, ¿no?, a la máquina, y a partir del trabajo enorme del equipo argentino de antropología forense, hasta ahora se han identificado 12 personas en lo que fue La Perla, otro de los grandes centros clandestinos de detención del país. En el caso de la masacre de Calle Catriel, vemos estos enfrentamientos fraguados, ¿no?, que parece que había toda una puesta en escena, pretendiendo hacer correr la idea de que eran personas que estaban armadas hasta los dientes, ¿no?, con granadas, armas de guerra, y que se encontraban escondidos, y que la acción eficaz de las Fuerzas Armadas de Seguridad había logrado identificarlas, y a partir de ahí se habían producido enfrentamientos que siempre dejaban a todos los guerrilleros sediciosos extremistas, como diría la nueva provincia, siguiendo el discurso militar, abatidos, ¿no?, mientras ninguna integrante de las Fuerzas Armadas de Seguridad sufría ningún daño. Lo cierto es que esos enfrentamientos no existieron, sino que eran personas que estaban en los centros clandestinos de detención, o sea, Zulma, Pablo, Juan Carlos, Manolo, estuvieron en la escuelita de Bahía Blanca entre el momento del secuestro, que va de junio o julio, depende de los casos, hasta el 4 de septiembre de 1976, que son trasladados a Catriel 321, tirados al piso y fusilados en ese lugar, ¿no? Eso lo sabemos gracias al testimonio de los valientes, ¿no?, de muchos testigos en los juicios, vecinos, bueno, muchos somos de acá, ¿no?, del barrio, que pasamos todo el día, o viven por ahí, ¿no?, en Catriel, en Calfuncurá. Es un lugar muy... Calfuncurá y Catriel son dos callecitas que quedan medio paralelas, medio que se abren, pero eso queda casi en la esquina, así que hay unos 40 metros entre una calle y la otra. Y entre el ruido de las balas, que no parecían un enfrentamiento, sino un fusilamiento, que es lo que fue, entre el sonido de las balas y las cosas que los vecinos fueron viendo al otro día, nadie se creyó, al menos los vecinos de Bellavista, de Catriel y de Calfuncurá, la idea del enfrentamiento, ¿no? De hecho, una de las vecinas había estado la tarde anterior con su amiga, dueña de la casa de Catriel 321, que la quería alquilar, así que habían ido a mirarla, estaba vacía, ahí no había ningún grupo de sediciosos pertrechados con armas de guerra, ni libros, ni panfletos subversivos. La casa estaba vacía. Esta misma vecina además se dedicaba, ella era enfermera y sabía reconocer la sangre, y cuando vio gente limpiando las paredes de manchas rojas y que esas manchas, ¿no?, caían, se limpiaban, dijo, esto no es sangre. Y después, claro, la pericia del médico forense dijo que estos chicos no habían sido, que no había habido un enfrentamiento, y que esas balas habían entrado y salido de los cuerpos tirados en el piso boca abajo, ¿no? Pero claro, nadie se creyó la versión del enfrentamiento, pero sí esas imágenes, esos sonidos y lo que ocurrió inmediatamente después al fusilamiento, que ahora les cuento, causó terror, ¿no?, entre la gente que vivía por ahí, que esa era un poco la intención. Cuando el ejército fusila a Zulma, a Pablo, a Juan Carlos y a Manolo, al rato irrumpe a la vuelta en una casa de calle Calfuncurá, con una ostentación de violencia tremenda. Dijeron, venimos de un enfrentamiento. Era una casa chorizo, así que irrumpieron violentamente por cada una de las aberturas de la galería de esa casa. Los demoraron 3 horas haciéndolos poner en fila, chequeando los documentos, y en esa casa
había muchos militantes, sobre todo de la juventud peronista, militantes barriales, entre ellos Adrián Karlovich, que iba a desaparecer tiempo después. Y mucha gente que ya venía perseguida, ¿no? Perseguida de exiliados de Chile y demás. Entonces, bueno, y eso tiene consecuencias para la vida de las personas, ¿no? Consecuencias en la salud de muchas de ellas, cambios de opciones de vida, la salida al exilio de muchos de ellos. Entonces, entre la masacre y este operativo, bueno, el ejército logró un poco lo que estaba buscando en este tipo de operaciones, que era diseminar el terror, ¿no? Y acá, si pensamos en las relaciones entre la dictadura y la sociedad, vemos efectivamente en este caso cómo la represión es un mecanismo de disciplinamiento social, ¿no? La intención es diseminar el terror, causar miedo, paralizar a las personas. Si bien, por supuesto, hay distintas actitudes y comportamientos, después hay que ver qué hace la gente con eso, pero bueno, la intención es diseminar el terror. Pero además, a Zulma y a Manolo, bueno, y a los cuatro, ¿no? Pero lo asesinan. ¿Por qué lo asesinan ahí? Los asesinan ahí. ¿Por qué Catriel 321? Manolo y Zulma eran militantes de la juventud peronista, militantes territoriales, que tenían su trabajo barrial en el barrio 17 de agosto. Eran los chicos de la universidad que iban a preparar el Festival del Día del Niño, que iban a dar apoyo escolar, o sea, todos los conocían. Todos los vecinos del 17 de agosto los conocían. Un barrio muy humilde de 200 familias, ¿no? O sea, Paligüe chico. O sea. el Paligüe chico. Entonces, bueno, esta noticia de los chicos de la universidad que fueron asesinados a 50 metros de estas casas también es disciplinadora, ¿o no? O sea, la intención es contagiar el miedo. Y después también lo que vamos sabiendo a partir de las investigaciones que hacen judiciales, ¿no? De los juicios por delitos de lesa humanidad o las investigaciones académicas también de mucha gente que se dedica a estudiar esto, la represión, es que hay dos espacios claves en este intento de control y disciplinamiento. Dos espacios privilegiados, el mundo laboral, ¿no? Por eso tenemos tantos desaparecidos y asesinados que eran trabajadores, que pertenecían a este mundo del trabajo, y por otro lado el educativo, ¿no? Y sobre todo la universidad. Ayer compartimos una charla en Rondó 29, que fue el primer encuentro de un ciclo de cine que va a durar todo el año, justamente centrado en la represión en la universidad, ¿no? Que tiene víctimas como Guatu y como Ana Teresa Diego, que era bahiense pero estaba estudiando en La Plata, que hablan de esto, de la importancia que tenía la universidad en este plan de exterminio, ¿no? Porque hay muchos estudiantes, muchos docentes graduados, como el caso de Pablo Fornasari, asesinados, represaliados. Esta masacre también está mostrándonos eso, de lo que vamos sabiendo, ¿no? Del terrorismo de Estado en nuestro país. Pero la represión es uno de los mecanismos para disciplinar, para controlar, pero después lo que le interesaba a los militares era que esa población se sumara a la lucha antisubversiva, se comprometiera con la lucha antisubversiva. Entonces había que también idear y llevar a la práctica distintas estrategias para contagiar, ¿no? ese entusiasmo en la lucha antisubversiva a cada uno y a cada una de los argentinos. Y entonces, según los manuales que renovación doctrinaria mediante de las Fuerzas Armadas, según los reglamentos, la acción represiva tenía que combinarse con la acción cívica, ¿no? Con estas idas, por ejemplo, de gendarmería, escuelitas olvidadas, de la frontera, para, ¿no?
ayudar para acercarse a la población y empezar también a mostrar una imagen positiva de las Fuerzas Armadas, y la acción psicológica, es decir, distintos métodos que buscaban influir en, decían los reglamentos, el campo psíquico, ¿no? Las conductas, las actitudes de la gente. Y esto es lo que ocurre acá, ¿no? En la masacre de Calle Catriel, al otro día, creo que es al otro día, no, el lunes 6 de septiembre, la Nueva Provincia publica: 4 extremistas fueron abatidos en nuestra ciudad. El uso de la información era un elemento clave en la lucha antisubversiva, porque el gobierno militar además censuraba, entonces solo el gobierno militar podía dar una versión de los hechos. Y después estaban los medios que no solo actuaban por miedo, ¿no?, condicionados, sino que tenían obviamente un compromiso con el terrorismo de Estado. La Nueva Provincia era uno de ellos, no lo digo yo, lo ha dicho la justicia en todos los juicios por delitos de lesa humanidad que se celebraron en Bahía Blanca del 2011 para acá, ¿no? Tal es así que en todas las sentencias se mandó a investigar, ¿no?, a Mazot, en la Nueva Provincia. En la última la mega causa se le pide que rectifique todo esto, estas mentiras. Bueno, justamente la Nueva Provincia tuvo, bueno, ya lo conocemos, pero repasemos quién es la Nueva Provincia, porque acá tiene mucho que ver en esta puesta en escena, ¿no?, de este enfrentamiento fraguado, que combina distintas estrategias, ¿no? Incluso el uso, yo no sé, Ale, esta foto se lo sacan en cautiverio, no me acuerdo, esta capaz que no, pero la Nueva Provincia hacía eso, hay fotos en el armado de la puesta en escena y después cómo lo difunde, se ven una cantidad de armas increíble, libros, panfletos, o sea, volantes. ¿Para qué? Para mostrar la magnitud de la peligrosidad, ¿no?, de este enemigo abatido eficazmente por las Fuerzas Armadas que mantienen el orden en la patria. Incluso con uso de fotografías, que los juicios capaz que no son estas, pero en otros casos, uso de fotografías que fueron sacadas en los centros clandestinos de detención. La Nueva Provincia tenía históricas relaciones con las Fuerzas Armadas, sobre todo con la Marina. Diana Julio, que era la dueña en ese momento, tenía una relación directa con los jefes militares. Cuando se produce la ocupación de las Islas Malvinas el 2 de abril del 82, Galtieri la llama a Diana Julio y le da la primicia, digamos. Ese nivel de confianza y de familiaridad, los recibía en la casa. Vicente Mazot hacía de correo entre los comandantes del Quinto Cuerpo de Ejército y otros comandantes de otros lugares, ¿no? Apoya el golpe. Bueno, la historiadora Lorena Montero reconstruye eso, ¿no? Como en la previa al golpe, cómo la Nueva Provincia contribuye a crear una imagen de caos, de desgobierno, que por cierto existía en parte, pero alimenta esa imagen y crea también una idea del subversivo, de la subversión asociada a la delincuencia, delincuente subversivo. Y del otro lado la idea de héroe o mártir militar, ¿no? Y el diario colaboraba con el ejército, con todas las Fuerzas Armadas, en la elaboración de lo que se llamaba información de combate, o sea, de información de inteligencia militar. ¿Cómo hacía esto? Bueno, se juntaba con Diana Julio, con los referentes de empresas, de la iglesia, y pasaban información. Y además, porque a pedido de Vilas, ¿saben quién es Vilas? El segundo comandante del Quinto Cuerpo de Ejército, que se había entrenado en Tucumán, y de Tucumán vino para acá. Por eso le llamó la escuelita, ¿no?, en homenaje a la escuelita de Faymayá. Le pidió Vilas a Diana Julio que, esto pasó en otros lados, ¿no?, con otros comandantes, que publicara en la Nueva Provincia mensajes para instar a la población a colaborar en la denuncia de todos los sospechosos. Entonces, por ejemplo, si vamos a la hemeroteca de la Rivadavia y miramos diarios del 76 en adelante,
vemos cosas en cualquier lado, ¿no? De la hoja, en distintos lugares de la hoja, mensajes como colabore, esté alerta ante cualquier actitud, hecho o persona sospechosa, actividad anormal o injustificada, llame al 31627, Comando Quinto Cuerpo de Ejército. O 31627, contribuya usted a la lucha contra la subversión, este número contribuirá al bienestar de su familia, Quinto Cuerpo de Ejército. Y además le pedían a la gente que tenía casas para alquilar que tenga cuidado a quién le alquilaba la casa, porque los subversivos solían llenarle la casa de explosivos. Entonces había que estar atentos para ver a quién le alquilaban. Y si, o por supuesto, se veía lo sospechoso, que denuncia el 31627. Bueno, además de campañas, la nueva provincia hacía campañas moralizadoras, que eso tiene que ver con lo que va a explicar Dai. Por ejemplo, que se limpiaran las paredes de la ciudad de leyendas guerrilleras, ¿no? De las pintadas de la época previa. Bueno, y un compromiso en la construcción de representaciones sobre lo que era la subversión y cómo actuaba en Bahía Blanca. Entonces, por ejemplo, en septiembre del 76 vemos notas en la nueva provincia que se llamaban Radiografía de la Subversión. Bueno, las relaciones con las Fuerzas Armadas y con el gobierno también fueron de tensión, porque la nueva provincia pedía más, ¿no? Pedía más mano dura. Y discrepaba con algunas políticas de las Fuerzas Armadas. O sea, Belén Zapata, que es otra colega, se pregunta cuando ve las versiones oficiales, ¿no? De los comunicados del Quinto Cuerpo y lo que publica la nueva provincia, que es lo mismo, se pregunta quién le da letra a quién. Si los militares de la nueva provincia o la nueva provincia de los militares. Y además de esto, bueno, la nueva provincia quiere más que ese terrorismo de Estado, diríamos nosotros, ellos dirían la lucha contra la subversión, fuera más lejos, ¿no? Y eso me lleva a lo último que quiero decir, que es que hay una idea que incluso en los juicios todas las sentencias de los juicios aparece la idea de genocidio, ¿no? A veces todos los jueces del tribunal estuvieron de acuerdo, a veces no, algunos sí, otros no. Todos están de acuerdo que son crímenes de lesa humanidad, ¿no? Que sería como un conjunto de crímenes, y el genocidio sería uno de estos crímenes de lesa humanidad, un tipo, ¿no? Y hay un autor que seguimos quienes estudiamos o damos clases, ¿no? En relación a estos temas, que es Daniel Feierstein, que es un sociólogo que se especializa en pensar los genocidios del siglo XX y ver qué tiene de común y de distinto el proceso de la Argentina. Y él habla de un genocidio reorganizador. Y quiero llegar a esto. En una charla con Graciela Fernández Mejide en Diálogos en el Depósito, que está ahí en YouTube, ellos discuten miradas distintas, ¿no? Son generaciones distintas, ideas distintas. Entonces él le dice, no, Graciela, el objetivo no era eliminar la subversión. ¿Cómo no? Sí, el objetivo era eliminar la subversión, ¿no? No, y él lo que plantea es que la eliminación o el aniquilamiento, ¿no? En términos de la época del 75, que se toma la decisión de aniquilamiento, no, en realidad es un medio para lograr otra cosa. El aniquilamiento de una fracción relevante de la población. Relevante, en términos numéricos, son bastantes personas las que militan en distintos espacios sociales, en los 60 y los 70, en los barrios, en las villas, en la universidad, en la escuela secundaria, en los gremios. Pero no, capaz la relevancia en el caso argentino no está tanto en términos cuantitativos, sino por lo que significaba esa gente, ¿no? Para esa sociedad, por los proyectos que encarnaban, ¿no? Proyectos de cambio de la sociedad, de cuestionamiento, ¿no? Miradas críticas, cuestionadoras, solidarias. Entonces lo que dice Daniel Feierstein es, no, el objetivo no es eliminar la subversión, el objetivo es utilizar ese proceso de aniquilamiento de una parte de la población y del terror que eso causa, ¿no? A los vecinos de calle Catriel, que ven la sangre no es la sangre, que escuchan los tiros, que están festejando la inauguración de una casa y de pronto 20 oficiales se meten
excitados por lo que había pasado, ¿no? Que venían de un enfrentamiento. Ese terror, ¿no? Que se disemina mediante el aniquilamiento de personas, en realidad lo que busca es reorganizar las relaciones sociales, es terminar con un proyecto, con relaciones sociales, con una identidad crítica, de reciprocidad, solidaria, e instalar otras identidades en esa sociedad, otras relaciones sociales que estén basadas en la desconfianza en el otro, en el individualismo, cosa que fue bastante exitosa, ¿no? Y bueno, creo que la masacre de Calle Catriel, sumado, ¿no?, a lo que va a explicar Day de la erradicación, sumado a toda esta persecución a vecinos del barrio por pobres y por chilenos encima, porque ese barrio tenía 70% de vecinos y vecinas chilenos, en un contexto donde la antichilenidad se había recrudecido como consecuencia de la inminente guerra con Chile por el canal de Beagle en el 78, me parece que muestran esta idea que a mí me ayuda, ¿no?, a pensar de Feuerstein, de esto como, de cuál es el objetivo acá, para qué se asesinan estas personas, que no eran cualquier persona, eran personas militantes, y esa identidad militante hace que podamos encontrar un denominador común en los asesinatos, las desapariciones de miles y miles y miles, 30.000 o más personas en distintos lugares del país, ¿no?, con sus particularidades. Pero ¿cuál es el denominador común? Bueno, esas personas eran militantes, encarnaban un proyecto, una identidad, relaciones sociales que proponían ser críticas, solidarias, para instalar otra cosa. Gracias. Gracias, fue clarísimo y súper interesante también pensar a partir de un caso esta generalidad, y creo que está súper vinculado con lo que ahora va a explicar Day, y la conexión que tenía y que vos bien explicaste justamente de estos militantes también con el barrio y el porqué también de la erradicación, por qué se erradica ese barrio y no otro, que tal vez el pretexto fue el entubado, pero tenía una raíz de fondo profundamente anti-obrera, antipobre, y también xenófoba, como fue la erradicación del barrio. Así que Day, si querés contar un poco. Sí, bueno, primero que nada, gracias a Cristian y a Eva que me convocaron y me invitaron a conversar un poco sobre este tema, que es el tema de mi tesina que trabajo junto con Vir. Y bueno, a la biblioteca por el espacio. Bueno, lo primero es que la erradicación de la Villa 17 de Agosto tiene lugar en nuestra ciudad entre los años 1980 y 1982, bajo la última dictadura militar, proceso que bien explicó Vir recién, durante la gestión municipal del intendente Víctor Puente. En realidad ya la propuesta, la idea de erradicar este asentamiento ya había tenido lugar durante la dictadura anterior, la autodenominada Revolución Argentina, bajo la intendencia de Luis María de Sandy. Este es un fenómeno que ya había empezado a tener lugar en los 60 a lo largo del país, pero que adquiere una magnitud mucho mayor durante la última dictadura, porque también venía asociado a muchas otras cuestiones, como por ejemplo esto que hablábamos de vecinos de países limítrofes y demás, que se busca hacer expulsados, la desaparición de habitantes de las villas o de militantes también barriales. Es un fenómeno que adquiere una magnitud cuantitativa mucho mayor durante la última dictadura, y que tiene lugar en varias ciudades del país, principalmente a escala metropolitana, como Buenos Aires, Rosario, Córdoba o Santa Fe, pero bueno, también en una ciudad intermedia como la nuestra. Bueno, como para comentar un poco sobre la conformación del barrio, tuvo su origen a partir de la emigración de muchas familias chilenas, como comentaba Vir. Bueno, acá vemos unas imágenes sobre las cuales después voy a volver. El barrio sigue creciendo entre los años 60 y 70. También había familias argentinas, pero en su mayoría eran chilenas.
muy relacionado con esta inmigración chilena que tuvo en estos años, al calor de la designación de Bahía Blanca como polo de desarrollo. Esta designación, que tuvo lugar bajo el gobierno de Juan Carlos Onganía, suponía que la ciudad tenía un rol y una ubicación estratégica en el país como un centro industrial, de progreso, educativo, de servicios y muchas otras cuestiones. Pero bueno, esta representación de la ciudad no solo estaba presente en los planes estatales, sino que también impregnó mucho en el imaginario social, y esto generaba que, bueno, venía una familia chilena y empezaba a circular el comentario de que acá había trabajo, había terrenos baratos, y eso hacía que muchos vinieran. Así se empezaron a instalar en las tierras de lo que actualmente es el Boronat. Distintas fuentes sugieren que la propiedad de estas tierras formaba parte de la sucesión de la familia Julio Massot, directora del diario La Nueva Provincia. Sobre esto voy a volver un poco más adelante en la exposición, pero bueno, que es algo que nos permite repensar cuáles son los actores involucrados y también cuáles son los intereses en juego con estas tierras, que se ubicaban en una zona también estratégica y muy céntrica, a tan solo 7-8 cuadras de la Plaza Rivadavia, que creo que estamos de acuerdo en que es el espacio público más céntrico, y que a su alrededor hay muchos edificios históricos de la ciudad. La elección de este lugar para vivir respondía a las dificultades y a los precios elevados, tanto para adquirir una casa propia a través de la compra como para el alquiler. Yo ya hice algunas entrevistas y bueno, las personas entrevistadas comentan que salía lo mismo comprar la casa en el 17 de agosto que un mes de alquiler en cualquier otro sector de la ciudad. También eran familias muy numerosas, con muchos hijos e hijas, así que bueno, era también como un obstáculo para que a uno le permitieran ser inquilino en cualquier otro barrio. Y otro factor en cuanto a la ubicación del barrio es la cercanía con el barrio Parque Paligüe, tradicionalmente un barrio residencial de clase alta, y bueno, sumado a que el gran porcentaje de chilenos, esto generó que el barrio fuera calificado o apodado peyorativamente como Paligüe Chico. Esta idea era como mostrar la contracara entre el barrio 17 de agosto y el Paligüe. Bueno, un poco ya lo comentaron, pero las condiciones de vida en el barrio estuvieron atravesados por la falta de agua en las viviendas, que era compensado con canillas públicas, y con las inundaciones que ocurrían muy recurrentemente por la cercanía con el arroyo. Así que bueno, más de una vez que tuvieron lugar fuertes precipitaciones, las casas se inundaban con facilidad, el agua llegaba hasta acá. Esto provocó que muchos jóvenes se interesaran, como los que nombró Vir. Lamentablemente luego muchos de ellos serían víctimas del terrorismo de Estado, y algunos de ellos precisamente a pocos metros de donde se encontraban las casas. A mí de hecho muchos vecinos me comentaban que vivían en Catriel al 100 o al 200, así que esto coincide con la ubicación actual del Boronat y que es todo sobre la misma calle, es decir, muchos lo han visto o escuchado probablemente porque tuvo lugar a pocos metros. Y bueno, no solo tuvo lugar en el barrio durante la última dictadura este enfrentamiento fraguado, sino que también en 1978 muchos de los vecinos fueron detenidos ilegalmente, algunos en Villa Floresta y otros en la Escuelita. Ahora paso a conversar un poco sobre el proyecto de erradicación en sí, planteado por la municipalidad, pero que también tuvo aportes económicos importantes del gobierno provincial, que también ya estaba planteando toda una estrategia de erradicar villas en todo el territorio bonaerense. En el proyecto se estipulaba la relocalización de las familias en Villa Harding Green, un barrio bastante alejado, no solo en la actualidad, sino que en ese momento era mucho peor. La ciudad no estaba tan densamente urbanizada como en la actualidad, así que bueno, la desconexión con el resto de la ciudad era evidente. Muchos vecinos me han comentado como que para ellos era el fin del mundo, había una sola línea del colectivo, pasaba cada una hora. Así que bueno, insertarse en ese nuevo barrio fue muy difícil por estas cuestiones de distancia, pero bueno, también implicó abandonar muchas costumbres, el tema de pasear por el centro, tener todo mucho más cerca.
Ya es un barrio que está prácticamente a la salida, supongo que muchos conocen dónde está. Pero bueno, también implicó la discriminación y el rechazo de los antiguos residentes del barrio, también en un marco de mucha xenofobia y mucha discriminación hacia personas de países limítrofes y mucho más con los chilenos por el tema del conflicto por el canal del Beagle. Este proyecto de erradicación contemplaba brindar terrenos comunales y también los materiales necesarios para construir las nuevas casas. Se suponía que el plan debía ser llevado adelante a partir de la autoconstrucción, es decir, que los vecinos y vecinas debían ayudarse mutuamente para levantar las nuevas casas, sin importar si tuvieran conocimiento o no, que de hecho muchos no sabían cómo manejarse con ladrillos y con demás materiales, así que bueno, fue un proceso bastante complejo. También implicaba que los vecinos debieran trasladarse todos los sábados y domingos, que eran sus días libres, no laborables, hacia el barrio nuevo para construir sus casas. De todas maneras, también hubo quienes no aceptaron esta propuesta municipal y decidieron trasladarse por sus propios medios a otras zonas, y ahí ya, bueno, no, toda esta cuestión del facilitar, entre muchas comillas, porque debieron pagarlos, los terrenos y los materiales no pudieron conseguirlo y debieron hacerlo por sus propios medios. En esta periodización que yo planteaba al principio, 1980-1982, comprende dos hechos fundamentalmente. En primer lugar, en marzo de 1980 se desalojan 4 viviendas, ya 4 familias son forzadas a retirarse y dirigirse a Harding Green, con el propósito de ensanchar y limpiar el arroyo, porque bueno, se decía que era como condición necesaria el tema de que se radique la villa para poder avanzar con el entubado. Y luego, en julio de 1982, finalmente las topadoras municipales destruyen completamente y en su totalidad el resto de las viviendas que quedaban, y ahí sí ya son todos forzados a retirarse y a instalarse allá. De todas maneras, surgió también en las entrevistas el hecho de que una vez que las casas estaban techadas, ya eran obligados a irse. Así que bueno, la nueva provincia hablaba mucho de las nuevas comodidades que iban a tener, porque las antiguas casas no eran dignas y las nuevas sí. Bueno, la realidad es que no. Hubo techos que se volaron, casas que bueno, comenzaron a dividir las habitaciones con muebles porque había muchos de los ambientes que todavía no estaban construidos. Así que bueno, el proceso de traslado fue básicamente ese. Y bueno, acá un poco para traer algunas imágenes, yo quería mencionar que bueno, el único promotor de todas estas políticas urbanas no es el Estado únicamente, sino que también hay un acompañamiento de otros actores. En el caso bahiense, la prensa fue fundamental en un contexto de severas restricciones en el acceso a la información, ya que la nueva provincia fue el único diario en circulación desde antes del golpe de Estado. Ya desde octubre del año anterior era el único diario que circulaba, así que bueno, una posición hegemónica en términos periodísticos en la ciudad y en sus alrededores, donde también llegaba. De todas maneras, respecto de lo que yo dije al principio sobre las propiedades de las tierras, el diario nunca lo mencionó en todo este proceso que yo relevé, porque bueno, buscaba presentarse como un actor neutral, pretendidamente objetivo, mostraba este asunto urbano como una cuestión de interés general, que era para el progreso, para la modernización. En otras palabras, no consideraba compatible la existencia de una villa en el centro de la ciudad para una ciudad como Bahía Blanca, que bueno, básicamente el diario adhiere a toda esta cuestión de Bahía Blanca como polo de desarrollo, por lo cual, al suponer que la ciudad tenía una gran importancia a nivel nacional, la villa era una vergüenza nacional. Como parte de las representaciones que van apareciendo en el diario, también aparece como una rémora. O sea, esto significa que es algo que atrasa, que dificulta, como una traba para todas estas ideas de progreso, de estética, que también es mucho lo que aparece. Así que bueno,
también insistía en las decenas de familias que vivían ahí, en la ubicación céntrica y estratégica, con lo cual, bueno, buscaba crear una imagen de un asentamiento sumamente visible que debía ser eliminado. Y uso esta palabra, eliminar, porque también muchas veces el diario apeló a la desaparición del barrio, que bueno, o sea, esta palabra cobra más relevancia en un contexto en el que el terrorismo de Estado estaba generando estas prácticas y que la desaparición forzada de personas fue la estrategia represiva característica de este gobierno militar en particular. Así que bueno, por eso había traído, la primera es la imagen que mostró Vir en su exposición, y esta ya es de julio del 82, y bueno, muestra acá cómo las topadoras van tirando abajo todas las viviendas. Y bueno, ¿me pasás la siguiente diapositiva? Gracias. Bueno, yo quería cerrar un poco con una conclusión de toda esta exposición que hice, de bueno, cómo se construye memoria sobre todos estos hechos que tuvieron lugar en ese barrio en puntual, porque bueno, como decía Eva y Vir, no hay ninguna marca de memoria que haga referencia a que existió una villa, a que vivía gente en este lugar. Lamentablemente lo que está, el monumento, la placa que ahora ya no está, la referencia histórica, están muy destruidos y descuidados, pero están. Pero de la villa directamente no hay nada, así que bueno, con respecto a la primera diapositiva, me parecía importante traer esos recortes de diario porque también muestran cómo se ha construido memoria sobre este hecho que ha quedado invisibilizado, incluso tapado con el hecho de que se haya llevado adelante el entubado, y que bueno, solamente en esta parte del parque tengamos información sobre lo que sucedió en las inmediaciones de este lugar. Así que bueno, muchas gracias. Ese monumento se hizo en el 2006 por iniciativa de Susana Maskin, de los familiares, y fue sucesivamente vandalizado en cada fecha importante. 24 de marzo, inicio de los juicios por delitos de lesa humanidad, sentencia de los juicios por delitos de lesa humanidad. No es que se fue viniendo abajo por falta de presupuesto para mantenerlo, sino que fue atacado. Y esta referencia histórica que dice, que habla de la masacre, también le tiraban pintura negra, ¿no?, que tapaba la inscripción. Y en eso, volviendo al concepto de genocidio reorganizador, la última, si podemos pensar un broche de oro de todo el proceso social genocida, tiene que ver con las formas de representar y de narrar lo que ocurrió. Entonces aquí, si se olvida, si se silencian las historias de militancia, de represión, de persecución, de lo que hoy es nuestra Plaza Bronat, se termina, ¿no?, de poner ese broche de oro a ese proceso social genocida. En la medida en que haya memoria y esa memoria esté viva, ese proceso genocida no termina, ¿no? De ahí la responsabilidad social que tenemos los vecinos y todos, ¿no? Todas, por hablar de estas cosas y de intervenir también ese espacio, que hay muchas también actualmente ganas de hacer algo con eso. Bueno, sí, eso. Quiero decir que creo que fue en el 2010 que se inauguró, es un acto bastante importante, estaba Alejandra, es un acto interesante, fue construido gracias al empuje de Susana, que le parecía tremendo de que no hubiese ninguna señalización, y en realidad se hizo esa torta, la municipalidad hizo esa torta así baja, no estaba pensada así, sino que iba a ser una cosa más alta, para que
departamento quedara más arriba. Bueno, eso ya de entrada no funcionó. En esa torta que llamamos nosotros, que somos vecinos, ¿no? Entonces hablo en nombre de los vecinos. En esa torta hay pedacitos cerámicos y de cosas que fueron encontrados por Alicia Otero, que eran parte de las viviendas. O sea, queda ese registro en lo que era la placa, que ahora no está más la placa. Nosotros como vecinos, yo personalmente, Susana, vino a pedirme ayuda para organizar y para que esto saliera. Siento como una enorme responsabilidad de que esto esté en estas condiciones. ¿Estas fotos de ahora? Es ahora, es espantoso como está. O sea, que vos lo ves, en realidad no es ser un homenaje, es lo contrario, se ha convertido en su contrario. Entonces no podemos permitirlo, o sea, algo tenemos que hacer a la brevedad. Entonces los vecinos nos juntamos, hablamos con las personas, primero que nada con las personas que lo habían hecho, a ver qué opinaban. Y ellos estaban de acuerdo con que sí, había que hacerlo. No tenían en ese momento posibilidad ni interés, no podían restaurarlo. Por lo tanto, quedamos en que, bueno, que íbamos a tratar de hacer otra propuesta. Y en realidad hay otra propuesta que hemos presentado incluso en la municipalidad, que es hacer como un pequeño auditorio, muy pequeño pero redondo, donde un grupo de gente se pueda sentar a tomar mate y a conversar, una especie de conversatorio pequeño, con plantar 4 árboles o a los árboles que están allí, ponerles el nombre de estas 4 personas y modificar. Esto a lo mejor dejar la torta esta como testimonio de lo que fue y poner las referencias que corresponden. ¿No? Tampoco en ese proceso estamos trabajando para... Ahora el otro día hablamos con el delegado de acá de la zona centro y estuve de acuerdo, le pareció bien, o sea, yo escuché el testimonio la vez pasada de la hermana de Tarchinsky que dice que vino a ver la casa y después emocionada quiso ver el monumento. Cuando vio el monumento se quiso poner a llorar, o sea, realmente es lo que yo pienso, o sea, realmente es muy doloroso eso. Se ha convertido en su contrario. Entonces, bueno, eso nada más quería comentarles. Cuerpo destrozado 2 veces. Cuerpo destrozado 2 veces. ¿La torta es el suelo? Sí, la torta es lo que hizo de la base. La base. Claro, Como el tanque australiano relleno. Es decir, se ve ahí color bordeaux. Ah, allá al fondo. Sí. claro. Y ahí están las 4 figuras arriba. La gente se sube, los chicos se suben, Ah. se juegan. Eso, bueno, no es que La está gente mal. lo utiliza. Sí, sí. Sí, ahora no está la placa tampoco. está Y la me placa. comentaban ahí que cuando vio por primera vez la foto tenía la placa y cuando volvió no estaba más. Fue hace muy poco tiempo que ya. Entre marzo y diciembre Sí. del año pasado no estaba más la placa. Exactamente. Sí, está súper deteriorado y también hay varias referencias. En 2006 se propuso que una parte se llame Plaza 4 Sí, de septiembre. El tema es que ahora dice Parque Boronat. Ni siquiera... De hecho, ese pedacito sería la plaza. Exactamente. Tampoco hay una referencia No a hay eso. referencia. No hay. No solamente, sino que... Porque yo cuando estaba leyendo veía que se había inaugurado y demás. Claro. En 2006 creo que fue. Sí. Y tampoco hay una referencia a eso. Incluso está en el, no me quiero equivocar con el nombre, pero si no me equivoco, decreto de la municipalidad Sí. que cede el espacio, Exacto. lo nombra de esa manera, Plaza Exactamente. 4 de septiembre. Creo que es Susana quien propone Sí, sí. y se aprueba en el consejo también. Se aprueba, Así sí. que sí. Bueno, era justamente la última parte del fanzine y un poco lo que charlábamos tenía que ver con eso, también para pensarlo desde el presente, qué se puede hacer. Sí, Bueno, sí. como le gustan los números redondos, para el 4 de septiembre Es lo que- cuenta, y esto es Yo creo que los sí. medios de prensa. Por ejemplo, la nueva provincia. ¿no? Que se Sí, esté- sí. Así que no bueno, le puede poner billete. ¿Qué es eso? Digamos que lo único que permanece intacto y se puso más lindo son esos 4 árboles Sí. que plantaron en homenaje Ah. alrededor. Son estos más chiquitos que están
ahí. Que sí se pueden poner a lo mejor los Eso claro, como nombres. nadie sabe que son árboles en conmemoración de los... No los cortaron, y los árboles están mucho más lindos, 20 años, ¿no? 20 años tienen esos árboles que el día que los plantaron ahí por 2006. Exactamente. ¿Te puedo contar algo? El año pasado, acá con una comisión de la biblioteca y algunos ¿Quieres agua? ¿Querés agua? Mostramos una fotografía de la Rosuna Postá, ahí mismo donde estuvo alguna vez antes de estar entubado, ahí en la Postá más o menos a 600, había un balneario municipal y luego se entubó. Hicimos la representación exacta de esa fotografía y la idea que teníamos en realidad era hacer un paseo de murales, fue por los festejos del aniversario del barrio Bellavista, hicimos también una en la cancha de Bellavista como jugadores emblemáticos del club. Bueno, y uno era frente a recuperar un mural que hubo en una pared de enfrente, que se tapó hace muchos años y había una ilustración, bueno, de un personaje que se llama Mono Mario, que lo habían tapado y estaba despintado. Habíamos logrado que una cooperativa pinte de blanco, de hecho si van ahora vas a ver que está en la pared pintada de blanco, pero no llegamos a desarrollarlo, lo íbamos a hacer incluso con vecinos, con estudiantes de las escuelas de artes visuales, y no llegamos, pero el vecino nos había permitido hacerlo. En esa esquina, ese mural que estuvo alguna vez, la masacre de Catriel, sigue en la esquina y en la esquina hay un texto. Sí. Está Exacto. como todo borroneado hoy en día, pero hay parte del texto que todavía se mantiene. Nosotros íbamos a hacer algo nuevo igual, nosotros los vecinos era algo nuevo, no era antes había unas siluetas, Claro. pero bueno, lo mismo, como le pasó a esto, también fue vandalizado muchas veces. Ese texto se hizo en 2010 y se lo adjudican a González Tuño, pero yo no lo he encontrado. Se hizo ahí. Lo hicimos 29 de marzo de 2010. Sí, lo hicimos nosotros también. Estaba Cristina Alvarado, estaba Elsa Calceta, estaba García San Román, Y los árboles se Belén pintaron en Martelli. 2008 y cada y había que cambiar porque venía la gente y se tenía y los rompía. Pasaban. Y claro, llegaba hasta mucho más allá y después alguien pintó una porquería y ahora veo que está blanqueado y ojalá está bueno hacer Sí, sí. la otra parte. La idea era recuperarlo con por parte del centro de estudiantes de la Escuela de Artes Visuales, pero invitando a los vecinos también. Ella, la presidenta del centro, tenía pensado algo que el vecino lo pudiera pintar sin ser un pintor. Claro. El que se hizo en la Potana porque tiene un detalle fotográfico, no sé si alguien lo vio. Sí. Ahora el granizo lo destrozó todo porque le caía de frente. Así que hay que recuperarlo también, pero bueno, ahí sí, obviamente pintaron los artistas y estudiantes porque bueno, era el detalle, es una fotografía. Así que bueno, vamos a abrir si quieren hacer alguna pregunta. Muy interesante todo lo que escuché. La verdad que va. En la historia del entubado hay un rol de la cooperativa obrera y del señor que dirigía, creo, la Sociedad de Fomento de Barrio Postá. Es más, él aparecía como principal impulsor. ¿Eso no lo tenés vos? No lo sabía. Claro. Sí sabía que O ya sea, era una... públicamente en la nueva provincia aparecía él empujándolo. Sí, pero el municipio también, porque ya en la elaboración Sí. del Puente plan sí. No, y antes, Sí. con el plan de desarrollo Desde de Bahía 60. Blanca, claro. Desde el 66. 68, Sí, sí, en más o adelante. menos, cuando se inicia el plan de desarrollo ya aparece como una obra demandada hace mucho tiempo, eso es lo que se menciona en el documento, sí. Pero de esta persona no lo sabía. La excusa era mejorar la circulación en teoría de la Sí. ciudad. Pero bueno, eso conllevó también el ocultamiento. Un poco lo que nosotros trabajamos en el museo es, uno por ahí cuando piensa en la Postá es, por ahí piensa en todo lo que aparte del parque y demás, bueno, ver esas zonas con más sombras, como Paula que ha trabajado mucho en todo lo que es en Villa Rosario, exactamente, bueno, ¿qué pasa con el La Postá ahí, ¿no? Y particularmente el tema del entubado, una de las preguntas que cuando arrancaron con museos caseros era
pasás por el arroyo. ¿Cómo era, Cris? Cruzar el arroyo. No, pero ¿cuándo pasás? Una de las preguntas que se hacían a la Sí, gente. sí, ¿cuántas ¿Cuántas veces veces cruzás? línea? Y en el inconsciente de la gente o en el imaginario no lo cruzás mucho, pero es porque justamente porque el ocultamiento dio sus frutos, porque nadie se da cuenta que está ahí abajo. Y particularmente en el Boronat no hay ningún tipo de registro. Si hay registro es porque han hecho con stencils, es que han pintado un poco, pero son intervenciones de personas, no hay una señalización de lo que hay abajo. Para por lo menos dar cuenta de lo que hay, porque fue un proyecto también muy criticado, y al día de hoy es muy criticado, el del entubamiento. También había vecinos que se quejaban Sí, por la inundación. también, claro. Que también tomaron ese aspecto. Exacto. Y en vez de decir, bueno, lo decíamos bien, o hacemos otra cosa, Sí. lo tapamos. Creo que Claro. la sociedad de fomento tomó eso. Claro. Y se hablaba mucho de la cantidad de ratas. De mugre decían, claro. Eso salía mucho en la norma. Sí, exactamente. Y fue el caballito de batalla para... Ese Claro. fue el concepto. Así que- Y una pregunta, ¿y el parque de cuándo funciona? ¿De qué año está? En verdad, como hablábamos con Dai, hasta 1999 estuvo desocupado. Sí. O sea, esa intención que hubo de hacer un espacio verde estuvo hasta 1999 y en 2009 el Dios mío, parque. ¿dónde se iba a decir? Exactamente, sí. Se lo llamó así porque justamente el apellido es Vicente Boronat. Sí. Era un vecino del barrio que fue uno de los principales impulsores del parque. Sí, y hoy en día sí se convirtió en un espacio de referencia como lugar recreativo. Sobre todo también tiene que ver con que hay muchos edificios y hay mucha gente que tiene mascotas que se juntan ahí. Pero estuvo justamente en esto que decía Dai, de la urgencia de sacar a la gente de ahí para aprovechar el espacio para otra cosa, hasta 1999. Exactamente. Es un baldío. Mm. Sí. ¿Alguien más? Creo que alguien había levantado la mano, ¿no? Ah. No, nada. Gracias de nuevo a las chicas, a la mesa, a las tres. Eva es parte del equipo del museo. Dai trabajó con nosotros hace unos años. Y bueno, y mil gracias también. Lo que hacemos ahora es, si quieren charlar, si se quieren acercar a ver el fanzine y si quieren tomar algo y comer algo, también invita a la biblioteca. Y los libros, los fanzines, por supuesto que se los pueden llevar con una colaboración, es lo que pedimos, como decía al principio, para poder seguir haciendo el resto que pretendemos. Y la idea es poder seguir en contacto con todo esto que pasó. Lo bueno de estos encuentros, que es mucho de lo que promovemos desde Museos Caseros, es esto que está sucediendo, de la intención de poder seguir no solo lo que ya dijeron las chicas, sino cómo seguimos para recuperar esas obras, de hacer algún señalamiento en el espacio, porque nosotros somos un museo municipal. También desde adentro del Estado en este momento podemos ir viendo qué acciones, además en concreto, se podrían llevar adelante para el 4 de septiembre. Hay un piso de una casilla casi completo por el camino que va a lo largo de la vía de Ramón y Cajada a 20 metros. Está intacto. Sí. Y hay un cubo de Portland que tapa un pozo que está más abajo. Eso está intacto. Sí. Otra cosa, si me permiten. Terminabas diciendo que tenían otro sentido, ¿no? O tenían otra función, haber disciplinado y haber matado a tantas personas. Como, evidentemente yo creo que lo que había fundamentalmente en esos años era un auge popular enorme. Una participación estudiantil, obrera, en todos los ámbitos de la vida